días, mi nombre es Abril Salinas y en esta presentación vamos a ver algunas diapositivas sobre los avances de mi informe titulado Repercusiones de la pandemia por el virus COVID-19 a nivel laboral e implicaciones del home office. Bien, para empezar esta presentación vamos a ver qué es una incidencia. Las incidencias son aquellos acontecimientos inesperados o impredecibles. Estos van a tener un impacto para la investigación, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Hay un apartado en mi informe donde concentré todas las incidencias. Sin embargo, las identifiqué o clasifiqué en dos principalmente, que son las incidencias generales y las específicas. Las incidencias generales van a estar a lo largo del informe en color naranja y son aquellas que se refieren a eventos que tuvieron mayor impacto e influyeron en más de dos apartados del informe. Y las incidencias específicas que abarcan acontecimientos que afectaron un solo apartado del informe. No quiere decir que sean menos importantes, sin embargo, bueno, pues no influyeron en gran medida en los avances del informe y los vamos a ver a lo largo del informe en color verde. Respecto a este apartado, tuve una incidencia. Bueno, el formato en el cual quise colocar las incidencias en el informe fue en una tabla. Esta tabla contiene el número de incidencia, la fecha en la que yo registré la incidencia, la etapa en la cual se presentó, en qué actividad, detalle de la incidencia y el resultado de esa incidencia, qué impacto tuvo en mí o en la investigación. Bueno, la primera incidencia que quiero compartirles es la número 16. Bueno, esta la registré en la etapa de análisis y de propuestas y conclusiones. Pues bien, la actividad está nombrada como no comprendí bien las indicaciones de la elaboración de las incidencias. Al estar en una clase del diplomado con el profesor Sergio, decidí que revisáramos en la clase los avances que yo tenía en mi informe, pues tenía algunas dudas respecto a ello. Me hizo la observación el profesor de cómo estaban formuladas mis incidencias. No estaban formuladas de manera correcta porque eran muy generales, muy vagas. Entonces, como resultado, tuve que volver a reformular todas las incidencias para que en verdad se entendiera el detalle y el resultado de cada una de ellas. Muy bien. La parte, perdón, una de las partes en las cuales me costó algo de trabajo y como lo marcan las incidencias están en color naranja, quiere decir que impactaron en más de uno de los apartados del informe. Esta, bueno, fue en la etapa la primera incidencia, la elección del tema y el problema de la investigación en la actividad de búsqueda de antecedentes del tema. Me encontraba yo buscando antecedentes acerca de ponerse la camiseta como trabajador y la explotación laboral, ya que yo pensaba que tenían normalmente se entiende como que son totalmente diferentes estas dos variables, sin embargo yo creía que iban una de la mano con la otra. O sea, es una línea muy delgada la que divide estas dos variables. Por ello, decidí, al no haber como una relación entre estas dos variables y no poder profundizar, tuve que realizar la búsqueda de otro tema que despertara en mí pues un interés y fuera pertinente a las necesidades actuales, o sea, las necesidades que estamos atravesando todos. Y en una etapa, digamos, después de los antecedentes del tema, viene la elección del tema principal de la investigación. Entonces estaba yo realizando el apartado de los antecedentes y encontré extensa información de las consecuencias pues, que nos ha traído la pandemia. Por ello, resaltó o surgió en mí ese interés por buscar de qué manera había impactado en diversas áreas o en diversas esferas
del ser humano. Como consecuencia de ello, decidí investigar acerca de los impactos de la pandemia por el virus del COVID-19 a nivel laboral específicamente. Y bueno, esta es la carátula que hasta el momento tengo en mi informe. En este mismo apartado de la elección del título, tengo otra incidencia, está marcada en color verde porque afectó un solo apartado. Algo que hice fuera de lo establecido en el cronograma fue realizar la búsqueda teórica de los antecedentes en diversas fuentes y comencé a retomar aspectos que me parecían relevantes. En estos artículos yo me daba cuenta un tanto de los formatos que manejaban los autores. Entonces me di mayor idea de cómo quería yo formular el título del informe. No para que quedara como una copia, sino a manera de que se entendiera un poco más, porque así como me topé con artículos muy buenos, también me topé con algunos artículos que el título no planteaba lo que realmente contenía la investigación. Como consecuencia de esto, hice una modificación en cuanto al título. Al inicio era efectos de la pandemia en las empresas y los empleados, y lo cambié por el título que es Revisión documental del impacto de la pandemia del COVID-19 a nivel laboral. Esto abarcando los empleados y las empresas, para que fuera un tanto más específico. En el apartado de los antecedentes y justificación, pues bueno, yo quise retomar un poco, este es el primer párrafo de los antecedentes, del apartado de antecedentes, el cual abarca un poco la información que va a contener todo ese apartado. ¿Qué es esto? ¿Cómo ha afectado la pandemia a nivel individual, grupal y organizacional, a nivel mundial, en Latinoamérica, en México? ¿Cómo ven los autores que afecta esto en la salud mental de los empleados? ¿Cómo se ha visto influenciada la manera de la comunicación organizacional, la demanda del home office y los líderes cómo han manejado todos estos cambios? Y para finalizar, bueno, pues con el valioso papel del psicólogo organizacional en estos tiempos. Y en esta diapositiva del lado izquierdo podemos ver de qué manera yo quise concentrar todos los, digamos, subtítulos y lo que implicaba o los elementos que deberían de estar relacionados con ese subtítulo. A grandes rasgos, pues bueno, quise mencionar algo de la historia del COVID-19 para que el autor, el lector entendiera un poco más de qué iba el tema, las consecuencias de esta pandemia en diferentes ámbitos, el home office visto desde diferentes puntos de vista, de qué manera impacta después la pandemia por el COVID-19 y su relación con los problemas psicológicos, y por último, la adaptación al cambio como sociedad. En el apartado de antecedentes y justificación, que creo que es lo más enriquecedor o lo más extenso de la primera parte del informe, tuve diferentes tipos de incidencias, algunas del segundo tipo, que fueron las incidencias específicas, y algunas otras que fueron incidencias generales que influyeron un tanto, bueno, no un tanto, influyeron en mayor medida en todo el informe. Por ejemplo, me encontré con que no tuvo una buena organización, ya que el trabajo final del otro módulo del diplomado me absorbió, no tuvo una correcta organización y por esta razón me retrasé en el avance de acuerdo al cronograma establecido en mi proyecto. Coloqué de manera incorrecta un apartado. Esto, bueno, al estar revisando con el profesor el informe a inicios del módulo 6, el profesor me indicó que en sí el apartado de incidencias no iba en el proyecto inicial. Entonces, bueno, ya no se puede modificar. Sin embargo, sí quise colocarlo aquí porque pues es un aprendizaje, ¿no? Las incidencias no van en el proyecto, sino en el informe. Por otra parte,
Algo que sale de nuestras manos muchas veces son los temas de salud, ¿no? Y propias del investigador u otros problemas personales. Entonces no lo contemplamos al hacer nuestros cronogramas o nuestras planeaciones y a consecuencia de ello no logra avanzar conforme el cronograma establecido. Otra vez nos encontramos con incumplimiento de fechas y ampliación del conocimiento, porque me encontraba un poco confundida en los apartados, en el avance, en cómo iba yo a llegar a los objetivos que tenía planteados. Así que decidí hacer a causa de esto algunos ajustes también en el cronograma. Otra incidencia de gran impacto para el informe, pues bueno, fue que yo me encontraba un tanto confundida respecto a la relevancia y el rumbo de mi informe, por lo cual decidí pedir la asesoría a un profesor de psicología muy bueno. Y con ayuda de esto y la retro que él me dio, yo pude replantear un tanto el planteamiento del problema, valga la redundancia, y los objetivos, y así enfocar el análisis de todo mi informe al home office, o sea que ya no fuera algo tan general, sino más específico para que generara un mayor impacto. Estas incidencias también forman parte de la recopilación de información, que es los antecedentes. Asistí también a una conferencia del profesor Jorge Ignacio Sandoval, y esto coordinado por el profesor Sergio, y el título es Impacto del trabajo y su incremento en la pandemia. Y estos temas tocaron en mí mayor, digamos, sensibilidad para poder hacer más conciencia de lo que implica el home office, no solamente viéndolo desde un solo lado, no un beneficio para la empresa y yo para continuar con mi trabajo, sino más allá de esto. Entonces amplié todo mi marco de antecedentes debido a esto. Después tuvimos la entrega del trabajo final del módulo 5. Esto, pues bueno, generó en mí un retraso y en cuanto a los avances de mi informe, ya que el módulo 5 me costó un poco de trabajo comprender y pues bueno, no cumplí con el cronograma que tenía yo planeado en mi proyecto inicial. Posteriormente, busqué más información actualizada del tema. Me percaté que en muchas ocasiones, como es un tema que actualmente todavía vivimos, muchas ocasiones la información se va actualizando constantemente. Entonces, cuando empecé a hacer mi informe, mis antecedentes, había una información que ahorita ya es totalmente diferente. Entonces, consecuencia de eso, tuve que volver a leer algunos apartados y ver como cuestiones del tiempo de los verbos y de redacción para que en verdad todo tuviera coherencia. Y por último, el dedicar también tiempo a algunas citas médicas y algún negocio que tengo también hizo que, bueno, era una incidencia que yo no contemplaba y seguía haciendo que yo tuviera retrasos en el informe, ¿no? Cuando tenía que ya haber acabado quizá todo el informe, pues me faltaban varios apartados. En cuanto al planteamiento del problema, pues bueno, quise abordar un poco lo que es la emergencia sanitaria, la necesidad del conocimiento e investigación del tema para poder contribuir un poco más en la lucha y no dejar de lado la salud mental, enfocar un poco más la investigación en cuanto al aislamiento social y a la cuarentena y todos los efectos que han traído para la salud mental de los individuos. Y bueno, por último, enfocarme un poco más en el home office o trabajo en casa, de qué manera ha afectado esto en la esfera individual, grupal y organizacional. En cuanto a los objetivos del informe, pues bueno, mi objetivo general es generar una serie de propuestas de concientización desde 3 esferas: individual, grupal y organizacional, con base en la revisión y el análisis documental de lo que ha implicado la pandemia por el virus COVID-19 en el ámbito laboral y el home office en específico. Y como objetivos específicos, bueno, se encuentra examinar diversas fuentes de información acerca del impacto de la pandemia por el virus COVID-19 a nivel laboral, sintetizar información de diversas fuentes acerca del impacto de la pandemia por el COVID-19 a nivel laboral,
registrar información de diversas fuentes que retomen el tema del trabajo en casa o home office en la pandemia por COVID-19 y enunciar una serie de propuestas de concientización acerca de lo que implica el home office en las organizaciones. Pues bien, en mi informe coloqué un pequeño recuadro en el cual especifico cuáles eran los objetivos del proyecto y pues bien que yo no contemplaba que los objetivos del informe final fueran diferentes o cambiaran en comparación con los objetivos del proyecto. Esto no está mal, incluso es un aprendizaje de la creación o elaboración de esta investigación, sin embargo creo que sí es importante colocarlo y coloqué un marcador para ir directamente al apartado de incidencias del informe, que bueno, es toda la tabla de incidencias que hemos visto, para tener mayor detalle respecto a cómo cambiaron los objetivos y por qué cambiaron los objetivos de mi investigación. Las incidencias que ocurrieron y que modificaron esta parte de los objetivos, pues bueno, una es al estar en las clases del diplomado, en uno de los módulos nos estaban enseñando cómo plantear los objetivos, de qué manera era correcta plantearlos. Como resultado de ello, bueno, tuve que replantear un tanto los objetivos para que fueran un tanto más coherentes y estuvieran de acuerdo con el cronograma. Y otra incidencia que sucedió, y es incidencia general, pues bueno, que no había previsto que al cambiar el enfoque de la investigación y volver a editar los objetivos, el apartado también de la problemática tenía que cambiar. Esto me llevó a revisar y editar algunos de los apartados del informe para que tuvieran también pues coherencia y sentido. Respecto a la metodología de la investigación, bueno, pues yo tuve una incidencia eh, específica, ya que en una reunión y con demás compañeros del diplomado y de otro grupo me parece que estaban, revisamos mi informe y bueno, pues yo les comentaba que no tenía mucha idea de qué poner en esta parte, ¿no? Entonces, a raíz de ello y también de lo que vimos en algunas clases con otro profesor, pues bueno, pude entender un poco más qué es lo que tenía que colocar en estos apartados y bueno, la manera en la que tenía que redactarlos. Y pues bueno, estos puntos son los que están en mi informe, son un tanto las características de la investigación del informe. Respecto a las etapas y las actividades del informe, pues bueno, aquí está la tabla en la que yo sinteticé todas las actividades que estaban en el cronograma para poder realizar la investigación. Van desde la elección del tema y problema de investigación hasta, bueno, la presentación de este informe. Respecto al cronograma del informe, de igual manera trae las mismas etapas y actividades de la tabla pasada. Sin embargo, aquí podemos ver las fechas estimadas en las que yo pretendía realizar la actividad. De igual manera, en este apartado, coloqué un recuadro en donde plasmo que las actividades y cronograma del informe variaron en cuanto al cronograma y etapas del proyecto inicial. No lo tenía contemplado, sin embargo, pues sí sucedió. Y de igual manera coloqué un marcador para ir a las incidencias y ver por qué cambiaron. Y también un marcador para ver el anexo 1, que es el proyecto original, y ver cuáles eran las etapas y el cronograma pues originales. Respecto a los resultados, están en proceso aún, sin embargo, bueno, y esto es como un avance que llevo. Quise englobar en una tabla las áreas de oportunidad de la modalidad del trabajo en casa, home office, desde mi punto de vista. Coloco el tema y los detalles o a qué me refiero con áreas de oportunidad de esta modalidad. Y posterior a ello, hay otra tabla en donde coloco el nivel en el que nosotros, o bueno, la gente podemos hacer que haya más conciencia y afrontamiento ante esta problemática de la pandemia. Nivel individual, grupal y organizacional. Después viene la propuesta que yo hago y la descripción o a qué se refiere. Y
De igual manera, las conclusiones están aún en proceso. Sin embargo, igual las clasifico en aprendizajes de y para las organizaciones, aprendizajes de y para el presente informe y el aprendizaje individual, que creo que es pues el más enriquecedor de todas estas investigaciones que todos estamos realizando. El último párrafo que tengo hasta el momento, creo que engloba muy bien todo lo que aprendí. Digo, no es el único párrafo, pero engloba muy bien todo lo que he aprendido a lo largo de la elaboración de esta investigación. Dice, todo esto y demás aspectos de mi vida personal y laboral influyeron a lo largo de la investigación, puesto que entiendo lo que viven muchas personas y que muchas veces pasa desapercibido en las familias y o organizaciones. Ya fui paciente, ya fui familiar preocupado por no contagiar a nadie más, ya fui trabajadora en home office, ya he trabajado ya he visto lo que es cuidar enfermos de COVID-19, ya he vivido el duelo por muerte de un familiar, ya he aplicado pruebas rápidas en la empresa y así como he aprendido, he tenido errores y todo ello me lleva a querer contribuir a generar mayor conciencia de lo que es estar en cada uno de esos lados. Todos difíciles en mayor o menor medida, sin embargo, de todos esos escenarios se aprende también. Y es lo que nos va haciendo más fuertes y resilientes en esta pandemia, y la salud mental es también fundamental para lograrlo. La bibliografía que he consultado yo, pues bueno, muchas gracias por su atención.